Año 2000. En algún rincón de Canadá, cuya ciudad no es importante, vivía Jack Mira. Tenía 36 años, y una rutina tan gris como el cielo que cubría su pequeño piso. Aquella noche estaba sentado en la cocina, iluminado apenas por la luz de un foco que parpadeaba sobre su cabeza. Estaba con una taza de café entre las manos, como si eso pudiera calentarle el alma. Su vida había girado en torno a la medicina. Pasó más de 6 años estudiando con obsesión matemáticas, ciencias, anatomía y más. Se adentró en cada materia con la determinación de quien quiere alcanzar algo más que una profesión, puesto que Jack quería ser cirujano. No por dinero ni por prestigio, solo lo deseaba con una intensidad casi rozando lo enfermizo. Quería abrir cuerpos, no por morbo, sino por la urgencia de salvar vidas, por la necesidad de comprender el delicado hilo que separa la carne viva de la muerte. Estudió 4 años más para especializarse, dejando todo de sí mismo en cada intento. Pero por más que lo intentaba, siempre tropezaba. No por falta de pasión, sino porque algo dentro de él parecía no estar hecho para lograrlo. Era como querer y no poder, era más pasión que otra cosa. A pesar de eso, logró trabajar en hospitales, clínicas y centros de salud, aunque su presencia era efímera, ya que nada era estable para él. Todo era temporal. Nunca se arrepintió de lo que estudió, aunque el salario apenas le alcanzaba para sobrevivir. El anhelo seguía como una herida que nunca cicatriza. Jack aún soñaba con operar, con ser ese héroe en bata blanca que prometió ser cuando era niño. Recordaba cómo le dijo a su padre que sería el mejor. Pero su padre ya no estaba. Se había ido sin ver a su hijo cumplir aquella promesa, y eso lo carcomía por dentro. Había noches en que el silencio era insoportable. La nostalgia se deslizaba como una sombra fría entre las grietas de las paredes. Pensaba en sus padres, en lo orgullosos que estarían, o en lo decepcionados que estaban desde el más allá. Jack se había mudado recientemente a ese pequeño y desgastado piso, una decisión impulsada por la necesidad más que por la elección. Haciendo sus cálculos una y otra vez, terminó aceptando que podía sobrevivir con lo justo. Pagar el mes, comer algo caliente, y reservar unas migajas para sí mismo. No era mucho, pero era algo. Durante las madrugadas, las únicas horas que no sentía el pesar de la vida, contemplaba con seriedad la idea de volver a estudiar, para retomar su viejo sueño de convertirse en especialista. Pero la realidad era otra. No tenía tiempo por su trabajo, y por ende, ni el dinero que lo pueda sustentar durante los días. La idea se desmoronaba apenas intentaba darle forma a ese pensar. El edificio donde vivía no tenía alma. Sus vecinos eran como sombras que cruzaban los pasillos sin pronunciar palabra. Algunos ni siquiera se molestaban en saludarlo, otros vagaban por las calles buscando trabajo, regresando con la mirada vacía y los bolsillos igual de huecos. A Jack no le molestaba. Su vida era solitaria, sí, pero no vacía. Aún le quedaba esa chispa dentro, tener amistades y gente de compañía. No era una persona oscura, aunque su entorno dijera lo contrario. Sus días estaban marcados por la rutina. Turnos eternos de 7 u 8 horas en clínicas donde nadie recordaba su nombre, seguidos por viajes incómodos en un tren que parecía detenerse más por lástima que por necesidad. Las luces del vagón palpitaban, el olor a humedad se impregnaba en la ropa, y el silencio era interrumpido solo por los murmullos de otros pasajeros igual de agotados que él. Cuando al fin llegaba a casa, con el cuerpo molido y la mente entumecida, apenas le quedaban fuerzas para acostarse. Pero había algo en su interior que no lo dejaba rendirse del todo. En sus momentos libres desempolvaba los viejos libros de su universidad. Especialmente uno, el gran libro del cuerpo humano. Lo abría con la delicadeza de quien toca un recuerdo sagrado. Cada página le recordaba por qué había elegido ese camino. Le fascinaba repasar órganos, músculos, pasos. Como si eso pudiera reconectarlo con una parte de sí. Aún conservaba herramientas de su época de estudiante. Un bisturí perfectamente afilado, tijeras de cirugía, pinzas, hilos quirúrgicos, pequeños objetos que guardaba como talismanes. A veces, los sacaba del cajón y los alineaba sobre la mesa, mientras los observaba en silencio. Era fin de mes, y por fortuna, o quizá solo el azar, Jack había conseguido un día de descanso. El cuerpo se lo pedía a gritos, y él obedeció sin resistencia. Permanecía en su piso leyendo como de costumbre aquel libro de anatomía. Todo parecía estar en calma. No obstante, unos golpes suaves en la puerta lo interrumpió. Jack se levantó y abrió la puerta.
Frente a él estaba un hombre alto, algo encorvado por los años, y con el rostro curtido por el trabajo. Vestía con sencillez, pero sus ojos reflejaban amabilidad. Se presentó como el dueño del edificio, cuyo nombre es John. Disculpa la molestia, señor Jack Mira. Solo pasaba a preguntar por la renta de este mes. Jack sintió que algo se apretaba en su pecho. El retraso en el pago no era por negligencia. La clínica en la que trabajaba había tenido problemas con los salarios, y él aún no recibía lo correspondiente. Tartamudeó un poco, intentando explicarse, con esa vergüenza que solo entiende quien ha tenido que dar excusas por falta de dinero. John lo escuchó con atención, para luego sonreír. No hay problema, de verdad. Pasa todo el tiempo, sobre todo con los nuevos vecinos. No te preocupes por eso. Jack se sintió aliviado, porque aquella reacción no era la que esperaba. John no solo había sido comprensivo, sino que además lo invitó a almorzar. Dijo que le hacía bien hablar con la gente nueva de su edificio. En una pequeña fonda cercana, compartieron un plato modesto pero reconfortante. Y entre cucharadas, comenzó una charla sincera. Jack habló de su vida, de sus años estudiando medicina, de los esfuerzos inútiles por especializarse, de su promesa rota a su padre. No se dio cuenta, pero hablaba con un dejo de nostalgia en cada frase. John, por su parte, compartió también su historia. Había pasado décadas trabajando en oficios pesados, arrastrando su cuerpo por fábricas y obras en construcción. Recién a los 49 años pudo juntar el dinero suficiente para comprar aquel viejo edificio y comenzar una vida distinta. Según él, todo fue gracias a la fe. No te voy a hablar de mi religión. Aclaró con una sonrisa amable. Pero yo me aferré a algo. Algo más grande que yo. Y ese algo me respondió. Lo único que necesitas para salir adelante es convicción, y un poco de guía espiritual. Jack no supo qué responder. No es que no creyera en un Dios, solo que no le daba importancia necesaria. Pero tampoco se burló. Lo respetó. Inculqué esa fe a los vecinos del edificio. No son muy sociables, ya lo habrás notado. También sufren como yo lo hacía cuando tenía tu edad. Pero todos han encontrado algo de paz. Si alguna vez estás interesado, solo háblame. Puedo ayudarte. Jack asintió sin compromiso, pero con una genuina gratitud. No se sintió presionado, más bien acogido, ya que hace mucho tiempo, alguien más lo trataba con calidez, y no como un inquilino más. Tras terminar lo poco que quedaba del almuerzo, ambos regresaron al edificio. La rutina volvió a envolver a Jack como un velo gris y áspero. Cada día era igual. Trabajo, tren, pisos apagados, pasillos silenciosos y ese sentimiento sordo de estar atrapado en un ciclo que no tenía salida. El cuerpo empezaba a protestar, y la mente, aún más. No había espacio para pensar, ni tiempo para respirar fuera de la rutina. Aún así, logró mantenerse firme. Pagaba la renta puntualmente, con cada centavo ganado entre turnos largos y agotadores. John de vez en cuando subía a su puerta, no para exigir, sino para ayudar. Le llevaba frutas, ingredientes para cocinar, pequeñas cosas que podían parecer insignificantes para otros, pero que para Jack significaban alivio. ¿Qué es lo que te falta? Solía preguntarle con una sonrisa amable. Jack se sentía profundamente agradecido. Quizá por eso no quería decepcionarlo. John era la única presencia cálida y humana en medio de aquella soledad. Era una tarde cualquiera, sin nada especial. Jack descansaba en su piso. Cuando escuchó los golpes suaves y familiares en la puerta. Al abrir, se encontró con John, que sostenía una pequeña bolsa con algunas manzanas. Pero algo estaba mal. El rostro de John se veía pálido, sudoroso, los ojos hundidos. Había perdido peso desde la última vez que lo vio. No tengo tanto apetito últimamente, dijo el hombre con voz cansada. Jack le preguntó si se siente bien. No del todo. Tengo náuseas, mareos. Desde hace unos días. El instinto médico de Jack se activó de inmediato. Le hizo unas preguntas rápidas, buscando pistas, atando cabos. Le preguntó si se hizo un chequeo a sus riñones, ya que esos síntomas tenían relación con ellos. Pero John ya no lo escuchaba. De un momento a otro, sus piernas cedieron y su cuerpo cayó al suelo. Jack reaccionó sin dudar. Lo sostuvo como pudo, alarmado por la falta de fuerza en su cuerpo. Lo examinó rápido, con los conocimientos que aún recordaba. Estaba débil, demasiado débil.
Salió a buscar ayuda, bajando por los pasillos del edificio, golpeando algunas puertas. Solo unos pocos vecinos respondieron, la mayoría estaban ausentes. Uno de ellos accedió a ayudar a llevar a John y a Jack al hospital más cercano. En el trayecto, lo sostenía por el hombro, sintiendo cómo el cuerpo del hombre se hundía cada vez más. Al llegar al hospital, había ese olor penetrante a alcohol y desinfectante, ese silencio denso que se interrumpe con pasos apresurados, y el zumbido lejano de máquinas que marcan el paso entre la vida y la muerte. Jack estaba de pie, con los brazos cruzados, esperando algo que en el fondo temía oír. El doctor salió al fin, con una expresión que no prometía buenas noticias. Le explicó que John había sufrido una descompensación severa, puesto que los riñones estaban casi completamente colapsados. No respondían. La única opción real para salvarlo era un trasplante urgente. De lo contrario, lo único que quedaba era una lenta y dolorosa agonía. Jack sintió como una presión fría le comprimía el pecho. Fue como si todo el oxígeno de la sala se hubiera evaporado. No dijo nada. Solo empezó a caminar en círculos, se pasaba las manos por el cabello, revolviéndolo con fuerza, como si pudiera peinar su mente en busca de una respuesta. Pero no la encontraba. John, aquel tipo que le había tendido la mano cuando nadie más lo hizo al estar apartado de los demás, ahora estaba a un paso de irse. El vecino que ayudó a Jack le dijo que se tranquilizara. Que tal vez aparezca un donante, tal vez haya un milagro. Pero Jack apenas lo escuchaba. Las palabras milagro o esperanza le sonaban vacías. Las había escuchado muchas veces durante sus años de medicina. La realidad era que la mayoría de los que esperaban milagros morían esperando. Se sentó. Bajó la cabeza. Y en su mente, esa voz que siempre le hablaba cuando todo estaba en silencio empezó a sonar de nuevo. Pensó en su padre, en aquella promesa infantil de convertirse en el mejor cirujano. Pensó en la frustración de no haber podido cumplir esa promesa. En la culpa que siempre arrastró. En esa espina clavada por no haber llegado tan lejos como quería para poder salvar a otros. ¿Y si? ¿Y si esta era su oportunidad? No con un bisturí en las manos. No como cirujano. Sino como ser humano. Como alguien dispuesto a hacer algo que realmente marcara una diferencia. Era un solo riñón. Podía vivir con uno. Y John podía morir si no lo hacía. Se levantó de golpe, salió al pasillo y se dirigió al primer médico que encontró. Le dijo sin dudar que iba a ser el que donara el riñón, y que hicieran lo que tengan que hacer de una vez por todas. Lo siguiente pasó rápido. El protocolo fue acelerado por la urgencia. Le hicieron análisis, pruebas, comparaciones genéticas y de compatibilidad. Para sorpresa de todos, era compatible. Y todo a tiempo récord. Esa misma noche, lo prepararon para la cirugía. Ya en la sala de operaciones, mientras la anestesia empezaba a nublar su mente, Jack alcanzó a mirar una de las luces del quirófano. Le pareció casi una estrella, blanca y distante, mientras cerraba los ojos con una calma que no había sentido en años. Horas después, el bisturí ya había hecho su trabajo. Los cirujanos lograron extraer el riñón y trasplantarlo con éxito en el cuerpo de John. La recuperación fue lenta, pero Jack no se quejaba. Desde la camilla del hospital, escuchó a los doctores decirle que la operación fue un éxito. Le recetaron analgésicos, calmantes y una serie de medicamentos que debía tomar religiosamente por un tiempo. Le aconsejaron descanso, pero él pensó más en sobrevivir que en sanar. Le bastaron unos días en casa para convencerse de que ya estaba listo. Y aunque el cuerpo se quejaba, se forzó a sí mismo a retomar la rutina. Volvió a la clínica aún con la herida fresca, y trató de cumplir sus tareas como siempre. Pero pronto notó algo que no esperaba. La indiferencia. Sus compañeros, lejos de aliviarle la carga, comenzaron a asignarle trabajos más pesados, sin siquiera prestarle atención a su estado. Cada vez que levantaba algo, el dolor punzaba en su costado. Esa noche, al regresar al piso, se desplomó sobre la cama con la ropa aún puesta. Sus dedos tocaron la cicatriz, recorriendo el contorno con lentitud. Era áspera, hundida en su carne, como una grieta que se abría no solo en su piel, sino en su interior. Sentía que algo faltaba. No físicamente, sino algo más profundo. Había salvado una vida. Había hecho algo noble. Pero el vacío estaba ahí. ¿Era por el agotamiento? ¿Por el trato que recibía en su trabajo? ¿O por el hecho de que John aún seguía hospitalizado? Todo eso lo asociaba con falta de su riñón. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un golpe en la puerta. No esperaba visitas.
Se levantó, y al abrir, se encontró con algo inesperado. Los vecinos del edificio traían platos en las manos, con sonrisas dibujadas en sus rostros. Le agradecieron profundamente por lo que hizo por John, y lo invitaron a compartir una cena con ellos, en uno de los pisos de la segunda planta. Jack estaba sorprendido, y no dudó en aceptar. Durante la cena, entre platos modestos y voces bajas, le contaron que todos ellos compartían una misma fe. Se disculparon por su frialdad al principio. La mayoría había llegado al edificio arrastrando historias duras, tiempos de escasez y silencio. Pero algo los había mantenido unidos. Una creencia profunda en algo que, según ellos, les había devuelto la fuerza. Jack escuchó en silencio mientras comía. Le hablaban de esperanza, de resistencia, de luz en medio de las penumbras de la rutina. Pero no mencionaban a ningún dios conocido. No hablaban de iglesias ni de religiones establecidas. Se referían a una fuerza, a una presencia superior que los había guiado en la oscuridad. Le dijeron que él también podía formar parte. Que podía tener esa fuerza en su interior. Que eso llenaría su vacío. Jack se sintió extrañamente conmovido, ya que no se trataba solo de palabras amables. Era el calor humano, la sensación de pertenecer a algo, lo que empezaba a calar en su interior. Y así, sin preguntar demasiado, aceptó. Tal vez eso era lo que le faltaba. Fe. Un propósito. Una comunidad. Durante los días siguientes, los vecinos se acercaban a él con más frecuencia, aunque no de forma invasiva. Le hablaban, con calma, de esa presencia, del fin y el Salvador, siempre con los mismos términos. Decían que esa entidad se manifestaba solo ante quienes habían tocado fondo, ante quienes ya no veían salida y necesitaban un nuevo rumbo. Que la desesperanza era el portal. Que todos ellos, en algún momento, temieron el cambio, pero que, una vez aceptado, todo se transformó. Jack escuchaba atento pero inquieto. Las palabras no le entraban con facilidad, puesto que le costaba digerir esos conceptos, como si hubiera algo detrás de cada frase que no lograba comprender. Cuando uno de los vecinos le preguntó directamente si estaba listo para el cambio, él respondió diciendo que necesitaba pensarlo, que no entendía bien todavía. Además, el trabajo lo mantenía constantemente agotado. Apenas tenía tiempo para sí mismo. Pero los días siguieron cayendo uno tras otro como piedras. En la clínica comenzaron a circular rumores de despidos. Se hablaba de recortes. Jack se aferró con uñas y dientes a su puesto, trabajando hasta el límite, aun con dolores residuales de la operación, sin descanso, esperando que su esfuerzo fuese visto y valorado. Pero no sirvió. Lo llamaron a una oficina y le dieron la noticia de forma seca. Estaba fuera. Volvió a casa en silencio. La frustración lo estrangulaba por dentro. Apenas cruzó el umbral de su piso, dejó caer sus maletas, se quedó de pie en medio del cuarto por un momento, y luego explotó. Empezó a lanzar lo que encontraba a su paso. Las sillas, los libros, los utensilios del pequeño comedor. El gran libro del cuerpo humano cayó abierto, desparramando sus hojas por el suelo. El sonido de los objetos golpeando las paredes no tardó en llamar la atención. Los vecinos tocaron la puerta. Él, sin abrir, solo dijo que no se encontraba bien. Horas después, con el cuerpo todavía tembloroso, reflexionaba en su cama. Pensaba que tal vez ellos tenían razón, que quizás ese cambio era lo que necesitaba. No tenía nada más que perder. A pesar de dar una parte de su cuerpo para salvar una vida, y lo único que sentía era vacío que llenar. ¿Y si eso no era un final, sino una señal? Decidió aceptar. Uno de los vecinos lo recibió, le pidió que lo acompañara a su departamento para explicarle los pasos a seguir. Jack obedeció, sin pensarlo mucho. El interior del lugar tenía una calma extraña, mientras que lo sentaron en una silla junto a una pequeña mesa. Le ofrecieron una taza de lo que parecía ser té caliente. Lo tomó con lentitud, sintiendo cómo el calor descendía por su garganta y le llenaba el estómago vacío. El vecino le preguntó cómo se sentía. Jack sin resistencia le contó todo. Habló como no lo hacía desde hacía años. Dijo que se sentía derrotado. Que su vida parecía un cúmulo de fracasos encadenados. Que su carrera no lo había llevado a ningún lado. Que se había perdido la oportunidad de conocer personas, de crear lazos reales, todo por perseguir algo que terminó en nada. Y lo único que consideraba valioso, era haber salvado a John. Pero incluso eso le había dejado un hueco. Uno literal. Y ahora, emocional. Sentía que ese espacio vacío necesitaba ser llenado, aunque no sabía con qué.
Mientras pronunciaba esas últimas palabras, notó que su cuerpo comenzaba a ceder. Los músculos se volvían pesados, la vista se nublaba. Trató de levantarse, pero no pudo. Su cabeza cayó hacia un lado. El mundo se volvió opaco ante sus ojos. En el límite de la conciencia, escuchó la voz del vecino, diciendo que todo saldrá bien, que ahora, su vocación será ser portador, para conocer al que está detrás de la pared. Después, todo fue oscuridad. La noche había caído con su manto más espeso, y en el edificio no quedaba una sola luz encendida. Uno a uno, los vecinos salieron de sus departamentos, no para cumplir con labores nocturnas ni por el simple ajetreo de la vida cotidiana, sino por una razón mucho más profunda y oscura. Como cada noche, abandonaban sus hogares para rendir culto a lo desconocido, pero esa noche no sería como las demás. Esa noche, no se limitarían a la adoración. Esa noche llevaban una ofrenda. Jack yacía inconsciente por el brebaje que había ingerido en el piso del vecino. Este aún surcaba en su sangre, manteniéndolo en un sueño profundo. Habían vestido su cuerpo con una túnica negra, áspera, larga hasta los tobillos, aunque debajo aún llevaba su sudadera negra con capucha. En su rostro, una máscara tosca y desgastada. El azul oscuro de la pintura ya estaba resquebrajado, con los bordes corroídos por el tiempo. 2 pequeños círculos apenas permitían mirar a través de ella. Aquella máscara era el símbolo que todos en la secta la llevaban. Era el rostro del culto. Cargaron el cuerpo en silencio, bajando cuidadosamente por un tramo de escaleras que llevaba a un sótano oculto entre estructuras abandonadas, cubierto de humedad, con las paredes manchadas por óxido y sangre seca. Lo colocaron en el centro de un gran círculo marcado con símbolos torcidos, líneas cruzadas con violencia, espirales invertidas y palabras en un idioma irreconocible. Las paredes alrededor estaban cubiertas con frases incoherentes, manchas oscuras, restos de lo que alguna vez fue piel humana, colgada como si fueran páginas de un libro blasfemo. Y entre todas esas marcas, una resaltaba, una palabra escrita con trazos agresivos, repetida incontables veces. Zalgo. Uno de los miembros dio un paso al frente. Su voz se elevó entre las sombras. Queridos hermanos, todos se arrodillaron en círculos concéntricos, en completo silencio. Hoy nos reunimos para lo que tanto hemos esperado. Hoy es el día que marca un antes y un después. Es feliz saber que esta vez ninguno de nosotros ha tenido que ceder su cuerpo para la llegada. Hoy entregamos este cuerpo a nuestro Señor del Vacío, Zalgo. Durante años vagamos perdidos, sin rumbo, sin fe. Pero entonces apareció John, y con él, la idea de que había algo más. Una fe que no tenía nombre al principio, pero que nos condujo a él. Aquel que nos susurró en sueños. Aquel que nos guió a este sótano olvidado. Uno de los presentes levantó una mano, señalando la mancha más vieja en la pared. Allí, con sangre seca y arrugada por el tiempo, se leía una palabra. Ojos. Y sobre ella, una cruz negra, deformada por las grietas del cemento. Él nos habló. Nos usó para escribir su nombre, luego nos dio instrucciones. Con sangre como tinta. Con locura como guía. Nos mostró el camino para convocar a la llave. Aquella que abriría la puerta entre los mundos. Pero no bastaba con palabras. No bastaba con rezos. Necesitábamos un recipiente. Agradecemos a Jack, agradecemos su vacío, su dolor, su desesperanza. Él aceptó el cambio. Él se convertirá en la vasija, el que aceptará a un ente que nos llevará a comunicarnos con Zalgo, y convertirnos en sus heraldos. Él nos abrirá los ojos. Al privarnos de la vista, solo al quedarnos ciegos, podremos ver la verdad. Todos levantaron las manos. El ritual comenzó. Todo hablaron al unísono con palabras antiguas, duras, incomprensibles, como si el tiempo mismo las rechazara. Todos los presentes, de rodillas, murmuraban en esa lengua que no pertenecía a este mundo. Era como si hablaran con la garganta llena de polvo y piedras. Y entonces, el cuerpo en el centro del círculo comenzó a agitarse. Jack, aún atrapado en la inconsciencia, empezó a respirar con violencia. Su pecho subía y bajaba de forma errática, como si algo dentro de él tratara de escapar, o entrar. Un murmullo sordo recorrió la multitud, y uno de los miembros del culto se acercó con pasos ceremoniosos. Llevaba en sus manos una estaca de madera tallada con runas toscas, y en la otra, un martillo pesado, de cabeza oxidada. Colocó la punta de la estaca justo sobre uno de los orificios oculares de la máscara.
y con un solo golpe firme, la clavó. El crujido de la madera atravesando la máscara y entrando en el ojo retumbó en la sala como un disparo amortiguado por carne. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Jack, pero no gritó. No emitió sonido alguno. Solo se retorció lentamente, como si sus movimientos fueran marionetas controladas por hilos invisibles. El segundo ojo fue atravesado con la misma violencia. Otro golpe seco, otra estaca clavada en lo profundo. Las cuencas de la máscara quedaron abiertas, deformadas, y algo oscuro comenzaba a filtrarse desde dentro. La sangre empezaba a cambiar de color. Era un líquido espeso, aceitoso, de un color negro tan denso que parecía absorber la luz misma. Las manos de Jack comenzaron a cambiar. La piel palidecía con rapidez, tornándose grisácea. Las venas se marcaban como raíces podridas bajo su carne, trepando por sus brazos, extendiéndose al cuello, al rostro. Todo su cuerpo se volvió un lienzo de tonos muertos, como si hubiese sido enterrado y luego arrancado de la tumba. Entonces, hubo solo silencio. Todos se detuvieron. Nadie murmuraba ya. Nadie se atrevía a respirar más de lo necesario. El cuerpo de Jack había cesado sus espasmos, reposando nuevamente sobre el círculo, con los brazos extendidos. El silencio se prolongó, con una espera que parecía eterna. Una tensión tan densa que se podía saborear en el aire. Y finalmente, el cuerpo se movió. Se incorporó sin ayuda, con movimientos que parecían más mecánicos que humanos. Permanecía de pie, encorvado, con la cabeza agachada. Las gotas negras caían de sus cuencas, salpicando el suelo ritualístico con manchas que chispeaban como tinta viva. Para luego no cayera más. Uno de los adoradores se mantuvo de rodillas. Sus labios murmuraban palabras de entrega, suplicando ser el primero en ver la verdad más allá del velo, en ser bendecido por el toque del portador. Su rostro estaba empapado en lágrimas de emoción y fervor. Extendía los brazos como si esperara un abrazo divino. El resto del culto observaba, conteniendo el aliento, esperando el momento en que la sangre brotara, en que los ojos del fiel fueran arrancados, en que la carne fuera marcada. Pero nada ocurrió. La figura frente a él, simplemente lo miraba en silencio. Movía la cabeza lentamente de un lado a otro, como si no entendiera, como si viera al hombre y no supiera qué hacer con él. Algo andaba mal. Los demás miembros se removieron, incómodos, susurrando entre ellos. La criatura dio un paso al frente, pero no con autoridad. Sus dedos, ahora largos, cenizos, terminados en punta como garras, deformados por lo impío del ritual, se acercaron al rostro del fiel, pero se detuvieron a medio camino. Una leve vibración recorrió sus extremidades, como si algo dentro suyo forcejeara. No era esa entidad por completo. La posesión, aunque efectiva en lo físico, no fue total. Algo de Jack seguía allí. Un fragmento. Algo aferrado con uñas y dientes a una conciencia que no debía seguir. Sentimientos difusos, débiles, que muy lentamente se extinguían, pero presentes. Dolor, culpabilidad, ausencia. El vacío que alguna vez fue suyo, ahora confundía a la entidad, como un veneno que recorría sus venas. Ese cuerpo humano que debía ser solo un recipiente, era ahora una mezcla, un híbrido imperfecto. El alma rota de Jack, lejos de ser completamente reemplazada, se había adherido a su esencia como una espina enterrada, y ahora lo contaminaba. No encontraba la respuesta. Solo sentía que debía llenar ese vacío, se sentía incompleto. Los miembros del culto no sabían cómo reaccionar. Algunos se levantaban, confundidos. Otros gritaban, suplicando que el portador los purificara. Pero ese ser no respondía. Como no lograba comprender del todo lo que sentía, la criatura se aferró a un impulso primario. Encontrar lo que este cuerpo había perdido, llenar el hueco, el vacío que palpitaba en lo más profundo de su mente. Y entonces, actuó. De un movimiento veloz y casi animal, tumbó a uno de los fieles. El seguidor cayó de espaldas, dejando al resto paralizado por la confusión y el miedo. Nadie entendía qué estaba pasando, hasta que vieron los dedos del ente, afilados como garras, descender sobre el cuerpo del caído. No atacó con furia, no lo destrozó como una bestia salvaje. Lo hizo lentamente. Con una precisión quirúrgica perturbadora, introdujo uno de sus dedos en la carne como si fuera un bisturí, desgarrando la piel con un control meticuloso. El hombre gritaba pidiendo ayuda, pero nadie se movía. El miedo los había vuelto estatuas.
La criatura siguió con su tarea, concentrándose, como si llevara años entrenándose para esto. Aplicaba conceptos de cirugía con un deleite casi obsesivo, como si el cuerpo poseído recordara procedimientos de un pasado enterrado. Finalmente, extrajo el riñón con una sola mano, sosteniéndolo en alto mientras la sangre goteaba entre sus dedos. Lo observó con detenimiento, como si contemplara una obra maestra. Lo sostenía con reverencia, como un trofeo, como algo que su portador original había ofrecido con gusto, y que ahora deseaba recuperar. Deslizó la máscara a un lado, dispuesto a probar el órgano recién arrancado. Pero en ese instante, uno de los presentes sacó un arma y disparó. 3 disparos impactaron en el torso de la criatura, haciéndola tambalear. El riñón cayó al suelo con un sonido húmedo. Pero él no cayó. El ente se mantuvo en pie, apenas emanando aquel líquido oscuro que servía como sangre. El hombre intentó disparar de nuevo, pero en un parpadeo, la criatura desapareció, dejando un humo negro que se desvanecía, y apareció justo frente a él. Le sujetó la muñeca con fuerza, retorciéndola hasta que el hueso crujió y se quebró con un sonido nauseabundo. Sin perder el ritmo, le clavó las garras en el cuello, hundiéndolas lentamente hasta que la sangre brotó en chorros, mientras el cuerpo caía. Uno a uno fueron cayendo. Uno fue atravesado desde el pecho, la mano de la criatura emergiendo por su espalda antes de dejarlo caer como un juguete roto. Otro intentó defenderse con una barra de hierro del suelo, golpeándolo con desesperación, pero los impactos apenas lo hacían retroceder. La criatura le arrebató la barra, y la utilizó para atravesarlo sin esfuerzo. El resto comprendió tarde que no estaban ante la entidad que los haría estar cerca del ser que adoraban, sino ante una maldición. Habían llamado a algo que no entendían, convirtiéndolo en una especie de espectro, y ahora pagaban el precio. Terminó por matar a todos. Y una vez que el silencio volvió a reinar, recogió del suelo el riñón ensangrentado, que ahora estaba salpicado de tierra y fluidos. Se quitó la túnica negra, la cual estaba empapada en sangre y vísceras, y la dejó caer sobre uno de los cuerpos. Para luego guardar el riñón en el bolsillo de su sudadera. Su mente seguía sumida en la confusión, pero ahora era peor. Los recuerdos se desvanecían lentamente, como uno que se escapa entre los dedos, y con cada fragmento que se perdía, encontrar respuestas se volvía una tarea más imposible. Sin embargo, algo quedó marcado con intensidad. La sensación que tuvo al extraer el riñón, ese acto meticuloso, preciso, casi hermoso. Ya no sentía interés en arrancar ojos. Ese propósito, aquel mandato del ritual, ahora le parecía irrelevante. Lo único que deseaba era repetir esa sensación de cortar, abrir, descubrir, como si fuera lo que su nuevo cuerpo anhelaba desde siempre. Pero había un detalle que lo inquietaba, un pensamiento que no le pertenecía del todo pero que ahora sentía propio. Usar sus garras era algo impuro, poco higiénico, o ineficiente. Necesitaba un instrumento. Entonces, como guiado por un recuerdo borroso, la imagen de una habitación cruzó por su mente. Sin pensarlo más, su cuerpo se desvaneció, como si el aire lo absorbiera en una sombra, para reaparecer en el piso que alguna vez fue el hogar de Jack. La criatura empezó a buscar con ansiedad. Abrió cajones, removió objetos, tiró libros al suelo hasta que, ahí estaba. Un bisturí, lo tomó con ambas manos, lo observó con detenimiento, girándolo entre los dedos, apreciando el filo reluciente y nuevo. Entonces, vio algo más. Un pequeño paquete con hilo quirúrgico aún sellado, olvidado en una caja. Sus manos guardaron cuidadosamente ambos objetos en los bolsillos del pantalón. Pero ahora sentía una necesidad creciente. Debía volver a hacerlo. Quería sentir nuevamente el acto de abrir un cuerpo ajeno, explorar su interior, y tomar lo que lo completaría. Y qué mejor momento que la madrugada, cuando las personas dormidas se convertían en presas perfectas. Pero entonces, algo interrumpió su impulso. Hola. Vecinos. ¿Están bien? Pasos resonaron por el pasillo y luego un golpe suave en la puerta entreabierta. La figura del se asomó. Era John. Entró sin notar el peligro, con una expresión entre confundida y molesta por el desorden. Vio los libros tirados, los cajones abiertos, el suelo manchado de algo oscuro. Levantó la mirada, y lo vio. Jack. ¿Qué es esto? Dijo entre risas nerviosas. ¿Qué es ese disfraz? Pero la criatura no respondió. No se movió. Solo temblaba levemente, como si un cortocircuito interno lo sacudiera.
Las cuencas vacías de la máscara goteaban ese fluido espeso y negro, más denso que sangre, que caía y manchaba la máscara que cubría su rostro. Entonces, lo supo. Aquel ser, aún confuso en sus memorias rotas, sintió una chispa de claridad. Esa era la persona, era él, era John, el portador de su riñón. Sin más, el ente se lanzó contra él con una ferocidad descontrolada. John apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrojado al suelo. Las garras del monstruo desgarraron su carne sin delicadeza, con rabia, con hambre, con necesidad. Esta vez no hubo técnica quirúrgica ni precisión meticulosa, solo puro instinto primitivo. John gritaba, pero no tan fuerte. La criatura no le permitía respirar bien ni moverse. Jack corrió su máscara hacia un lado y escupió un chorro de líquido negro que cubrió el rostro de John. Huele, mierda. No puedo ver. No puedo oír. ¿Qué me estás haciendo? Era demasiado tarde. Las garras ya habían llegado a su objetivo. El monstruo metió los dedos en su abdomen, abrió la carne y extrajo el riñón fresco. Lo sostuvo unos segundos mientras estaba temblando por la ansiedad. Entonces, abrió la boca. Una dentadura larga, terminada en puntas filosas como agujas. 3 lenguas salieron desde la profundidad de su garganta, de un tono púrpura oscuro. Y sin pensarlo más, devoró el órgano con una ansiedad animal. Mordía con fuerza, sin parar, mientras la sangre le chorreaba por la mandíbula y los alaridos de John se apagaban lentamente. Al terminar de devorar el riñón, la criatura se quedó inmóvil unos segundos, respirando con lentitud. O algo parecido a respirar. No se sentía completo, pero sí mejor. Había una ligera calma que se deslizaba entre los escombros mentales de lo que alguna vez fue Jack. Sin embargo, esa calma duró poco. Esos deseos volvieron. Lejos del edificio, en un vecindario aparentemente tranquilo, en una casa común y silenciosa, un joven llamado Matt, dormía plácidamente. Se había mudado hacía poco junto a su hermano Edwin. Aquella noche escuchó ruidos, golpes suaves, como si algo caminara por el techo o escarbara cerca de la ventana, pero pensó que solo se trataba de un mapache. Dio media vuelta en su cama y cerró los ojos. Un estruendo leve lo hizo despertarse. Como si alguien hubiera caído o entrado por la ventana. Se sentó en la cama con lentitud, adormilado, y miró alrededor. Todo estaba en su lugar. Nada parecía fuera de lo normal. Suspiró, pensando que solo era su mente jugándole una mala pasada. Volvió a acostarse. Pero justo antes de volver a dormir, sus párpados se abrieron levemente. Y lo vio. Una silueta, quieta como una estatua, estaba al pie de la cama. Su rostro cubierto con una máscara azul desgastada, sin ojos, solo oscuridad en las cuencas, con ese líquido espeso y negro que goteaba sin cesar. No se movía, no hablaba, solo lo observaba. Matt creyó que soñaba. Intentó moverse o gritar, pero algo lo empujó al sueño como si una fuerza le cerrara los ojos. Y durmió profundamente. A la mañana siguiente, se despertó aturdido, más débil de lo normal. Cada músculo pesaba, y el cuerpo lo sentía extraño. Al poco rato, su hermano Edwin entró a su cuarto con una sonrisa para decirle que es hora del desayuno. Pero la sonrisa desapareció. Había una enorme cicatriz cubierta por un hilo, fresca y roja, en el costado del abdomen de Matt, justo donde va el riñón. Un corte limpio y quirúrgico. Matt intentó hablar, pero antes de decir palabra alguna, se desmayó. Y no fue el único. Esa mañana, en distintos lugares de la ciudad, se reportaron sucesos similares. Personas que despertaron con cicatrices que no sabían cómo se hicieron. Todos habían dormido profundamente, y todos compartían la misma sensación. Como si algo hubiera estado ahí observándolos. Y así comenzó a correr el rumor. Un susurro entre calles y hospitales. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Quién es ese hombre que llora al vernos dormir?